Rafa. Kaixo. Opa, txabean. Ni Madriden bizi naiz normalki eta orain konfinamendu hasi zanetik etxea etorri nintzen ordizia familiekin eta egia esan, oso ondo urten zehar gaude ohituta beti bidaiatzen egotea eta leku batetik bestea eta orain aprobetxatu dugu etxen egoteko familiekin eta anaiekin orduan pozik eta osasun aldetik familia baita ondo egonda, hori dela garrantzitsuna orduan ondo. Justo gure errapatu zigun munduko txapelketa eta gero, eta suerte izan dugu alde hortatik, lasa ioteko aukera izan dugu, eta gero gure kasun baita txirrindularitzak rodillo iteko aukera eskaintzen digu, eta naiz eta ez izan guztiz iguala oso antzekoa da, orduan ondo, negi esan nik ondo moldatu naiz eta, tienes quejatu. A mí el confinamiento me pilló justo a final de la temporada, entonces nos fastidió, vamos a decir, las últimas competiciones del calendario, pero visto que realmente el año no había sido tan malo hasta entonces, no afectó tanto y pues he aprovechado para disfrutar el tiempo con mi familia. Tiempo que no suelo tener porque estoy siempre fuera y por ejemplo estoy estudiando un máster y me planteé que tardaría un par de años en sacármelo, visto que he estado 3 meses encerrado en casa, pues he aprovechado para hacer un intensivo y conseguir sacarlo. Parece que voy a poder sacarlo antes de lo esperado. Guri errugbia asko afektatu digu. Azkenen kontaktu kirola da eta azkenen dena moldatu behar izan dugu. Eta etxindikin deten guzti izan da azkenen preparazio fizikoa, arrauneko makinakin, eskairak igota jetxi, eta holako gauzak eta gimnasioko ariketak orduan gehien bat crossfit atletika jungeago pixkat, gure entramendu moldatzen, baino beste kirolik ez dut praktika. Azkenen guk saiatu gana izen, nire izpatani izan da gure entrenamentua moldatu, aldeun modun, kardio eta gimnasioko entrenamentu kitea. Baina, eta gero, izintzea, mendia jungea baita, nik sartu ditut ordu pila bat rodillon, eta ez dut ez da planteau beste gauza bat ilaz, guk ez dakit. Gainera baita gure temporada momentu lasai bat entzeon, orduan, ez genoken olako beharrik, eta ez nire kasun bizikletan bakarrik ibili naiz. He aprovechado básicamente la situación, lo tenía pensado desde hace tiempo, pero nunca había dado el paso. He aprovechado para montarme un pequeño gimnasio en casa, porque al final necesito seguir con el entrenamiento, necesito seguir con las rutinas que tenía y sobre todo que esta fase de la pretemporada, por decirlo así, es el momento donde más carga de físico puedo meter, ¿no? Entonces, aproveché para invertir un poco en ello y básicamente he seguido haciendo los deportes que más me gustan fuera del esquí alpino, que soy muy aficionado al CrossFit, al entrenamiento de CrossFit, con lo cual, he podido aprovecharlo. También vamos a decir que he avanzado bastante en todo el tema del yoga porque era algo que ya aplicaba a mis entrenamientos pero que no, por decirlo de alguna forma, seguía siendo un principiante, ¿no? Y digamos que he avanzado un poquillo y desde el momento en el que se pudo salir de casa pues aproveché para hacer lo que no puedo hacer durante todo el año, que es andar en moto de enduro, de cross, que me apasiona y quizás no es lo más seguro ni lo más recomendable para un deportista de élite, pero muchos de los competidores que tengo lo hacen porque hay una transferencia muy importante en lo que hacemos y la moto, son deportes muy parecidos y la sensación es muy similar, así que yo suelo seguir a los que conozco, por decir así, ¿no? Como has dicho antes, hay veces que como nos reunimos pocas veces durante el año, no tienes la oportunidad de conocer a todos, seguramente, ni de conocer más en profundidad su deporte. Pero los que voy conociendo les voy siguiendo cada vez más y voy aprendiendo cada vez más de sus deportes.
La cosa es que en este confinamiento poca competición y poco deporte ha habido, por decirlo así, ¿no? Entonces no hemos podido seguir gran cosa, me imagino. Nire kasun, jarraitzen ditut pixka bat, piraguistak, Begoña Lazkano adibidez, eta Letizia Canales surfista baita oso laguna gea. Eta nik egia esan, errugbitik kanpo, beste kirolak ez ditut asko ezagutzen, nire asko afizionatzen. Baina, azkenen lagunek ite dituzunen, pixkat baita sare sozialetan eta hori jarraitzen dituzu. Eta nire kasu, surfeko kompetizioak ikusi ditut, baina konfinamendue, baina aurretik ez, Juanek esan duen bezala, dena geldituta egon da, orduan gutxi jarraitu dugu kirola, baina, bai, pixkat jarraipen pixkat, zer rutinak ite dituzten beste kirolarik, eta, behaien eguneroko entrabentuk nolako diren eta hori, bai, jarraitzen ditut pixkat. Beste esaten den bezala, ez? Gutxi gora bera ezagutzen duten jendea bai jarraitzen dut, eta igual amaian kasun baita, ordizierra izanik, noizein behin, bai basketin bidez, edo, ezkenen herriko notizik diela eta, ezkenen gutxi gora bera bere ibilbidea jarraitzen dut, ez? Amaiana eta bere aizpana. Baina, egia da, jende asko zuek esaten duten bezala, ez detela zautzen eta, ez detela inbeste jarraitzen. Baina, igual, gure arazoa, akatsa ere bada, gero, behin ezaututa o lo que sea, igual ezagutzen dituzu beste kirol batzuk, eta, igual ikusten duzuna, baina gehiago interesatzen dizunak, ez? Yo el mío, desde luego, no lo recomiendo. A mí me apasiona y vamos, no lo cambiaría por nada del mundo, pero no recomiendo ponerse unos esquís si no te los has puesto en la vida, porque la verdad es que no es lo más saludable del mundo ni lo más seguro. Pero desde luego, vamos, yo siempre he sido muy curioso en probar otros deportes y en ver de qué se trata, ¿no? O sea, casi siempre soy muy malo, pero desde luego ganas le he hecho. Lo probé una vez con el instituto de esto que te llevan a esquiar. Y yo, como soy una cabra loca, pues siempre me encanta en los deportes ser la mejor, desde pequeña. Era súper competitiva y tal. Y fui con el instituto y de esto que al principio te ponen un monitor a los que no habíamos esquiado nunca. Y ahí pues me aburría porque era como, esto es demasiado fácil. Y luego ya a la tarde, cuando se hicieron grupitos de estos de los que iban en los fines de semana a esquiar con la familia y tal, me dijeron, venga, vaya, vente y tal. Y yo pues, así de loca que soy, que dije, venga, voy con vosotros. Y lo pasé fatal, o sea, me hice daño y todo. No, a ver, es la actitud que, yo siempre lo cuento, es la actitud que tenía yo, Me pusieron en un cursillo detrás de un monitor y pensé, ¿qué coñazo es esto? No me gusta seguirle, ¿no? A mí, al final, a los deportistas, es lo que tenemos, ¿no? Nos gusta ese reto y esas ganas de sacar cada vez más y más y más. Y claro, el problema de este deporte es que realmente o tienes un control muy importante o es que las tortas son muy gordas. Yo a esquiar casualmente tampoco he ido nunca, así que igual yo también mejor si lo dejamos para el final. Les podemos llamar a los del Conquist a ver si... Les podemos llamar a los del Conquist a ver si quieren que vayamos. Estás hablando con la fan número 1 del Conquist. Soy mega fan, de hecho estoy pensando en ir, pero mis aitas no me dejan. Yo me lo he planteado más de una vez, lo que pasa es que tendría que ser al final de la carrera deportiva, sobre todo por un tema de tiempo, pero hombre, yo creo, no vamos a ir de chulos porque igual luego llegas ahí y te eliminan en la primera ronda, al final es difícil. Seguro. Pero hombre, creo que hay unas cuantas pruebas que como deportistas yo pienso, eso teóricamente tendríamos que poder pasarlo, ¿no? Sí, me flipan. Luego la práctica es distinta. Digo, me encantaría. Sí. Yo creo que no. Yo creo que es algo que, basándome en lo que he vivido yo creo que al final comienzas practicando un deporte, seguramente como han dicho, si es de su padre le vendrá de familia, pero creo que cuando practicas un deporte la afición te viene por la pasión que te despierta ese deporte al final. Entonces... Yo creo que le viene de la ITA, de la afición. La verdad es que en Nordicia tenemos el club
y ahí se inició, pero yo creo que la afición realmente le viene de la Aitá. Muy bien, Ana. Sí, me viene de familia totalmente. O sea, mi padre jugaba con mis tíos y todo. De hecho, mis aitas también, o sea, mi mamá y mi aita se conocieron por el rugby, porque, o sea, los hermanos de mi mamá jugaban con mi padre y empecé desde pequeña, desde los 5 años, me llevó mi aita a jugar y mi hermano también juega, mi hermano mayor. Así que sí, desde muy chiqui empecé a jugar con los chicos de la Ordizia. Eso es, con el club. Yo diría que sí. Sí, estuvo en Río. Sí, con 19 años. Solo por la cara que ha puesto, antes de lo previsto. Empecé en la selección a los 17 y el año de antes de los Juegos, aparte el equipo se clasificó en el último momento en el Preolímpico Mundial. Y aparte, al final, al ser un deporte de equipo, tienes que conseguir la plaza a tu equipo y luego tu propia plaza dentro de tu equipo, porque no van todas. El equipo somos 20 jugadoras y solo van 12. Y yo era la última incorporación, la más joven, y bueno, lo di todo, aposté ese año solo para el rugby y me salió bien y me hice el hueco ahí y me fui pues, para arriba. ¿Campeonato del mundo? No lo tenéis que contestar los dos. Os lo digo ya. Creo que es el Campeonato de Europa, pero no lo sé seguro. Sí, eso es. Sí, justo ese partido se jugó en Madrid, que era la final, y ganamos. Y fue una pasada. Ahí estoy en la foto con mis compis y con mi hermana, a mi izquierda. Y nada, sí, fue una pasada. Además, jugar en Madrid, que te vienen a ver los padres, todos los amigos, todas las compañeras, es una pasada en el campo del Central, que además es como que te arropa, bueno, al final es donde juega la selección. ¿Cómo llevas con tu hermana compite también, entonces, entiendo? Conmigo. ¿Y juegas con ella y todo? Sí. ¿Y cómo llevas eso? Porque no tiene que ser muy fácil, ¿eh? Que va. O sea, es que somos como mejores amigas, o sea, nos llevamos súper bien. Y de chiquis nos llevábamos mal, pero ahora ya... Lide tiene casi 4 años menos que yo y ahora ya estamos en la edad ya que hemos crecido las dos y nos llevamos súper bien. Y además fue un poco raro porque el Lide ha jugado a baloncesto toda su vida, el Lide no empezó como yo. Entonces fue todo como súper rápido. Lide conocía el rugby, en casa lo había visto y tal, y no había, o sea, su trayectoria era de baloncesto, pero sí que conocía. Y de repente lo dejó, empezó con el rugby a los 15 y claro, la tía pues mide casi 1,80, tiene, pues es atleta, es atletismo y todo, y enseguida ya se fijaron en ella, llegó y en 2 días ya, lo que me ha costado a mí 15 años le costó a ella 2. O sea, es que me estás describiendo a mi hermana tal cual. Y sabes que si le dices algo, te va a hacer el doble de caso porque lo has vivido tú y porque sabe que siempre le vas a decir a bien, nunca le vas a decir por hacerle peor. Yo digo que sí. Sí. Me he intentado informar un poco. Soy un desastre. Es que ya no me acuerdo, tío. Pues yo digo que en las anteriores, pues no sé, las del 18. Yo he leído en la página Basket Team, ¿eh? Pues mi primera participación, además, bueno, el nombre no era imposible que lo adivinaseis porque hay veces que yo me acuerdo. Se llama Pyongyang, en Corea del Sur. Sí, la verdad es que le hicieron un sitio un poco raro. Sí, no, imposible. Y bueno, fue en febrero de 2018, los primeros Juegos Olímpicos a los que fui, y también tuve que pelear bastante por la plaza como hiciste tú, y también, bueno, me llevó a una situación un poco compleja porque en un equipo de 4 personas, 2 merecíamos realmente esa plaza y solo en un primer momento solo la tuve yo, con lo cual hubo bastante polémica porque, bueno, si la merecía, si dejaba de merecerla, si el otro merecía más estar en esa plaza, etcétera.
Y bueno, después de pelearla bastante, pudimos ir tanto mi compañero como yo y disfrutamos bastante de la experiencia. Los deportes de invierno siempre se han hecho en Europa, toda la vida en Centro Europa, porque es la tradición y es donde más montañas y más prestaciones y todo, bueno, donde realmente está la esencia de los deportes de invierno. Sí que es verdad que en Norteamérica también hay, etcétera. Pero bueno, supongo que Asia es un mercado muy grande, les interesa entrar ahí, habrán puesto también mucho de esto, que es lo que al final llama, ¿no? Y los 2 Juegos Olímpicos a los que voy a poder ir, espero que los terceros, que son en Italia, también pueda, pero 2018 y 2022 todo en Asia, así que nada, habrá que acostumbrarse. Yoga. La respuesta es correcta porque lo que más practico es yoga, pero concretamente para la respiración y la relajación llevamos 3 años, todo mi equipo, yo un poco más porque la verdad es que me ha parecido muy efectivo y muy potente, sobre todo para un deporte como el nuestro, que al final no jugamos un partido de 1 hora o no estamos compitiendo durante mucho tiempo, sino que es una bajada de 1 minuto al 100% y dando el máximo que tienes. Entonces tienes que estar muy concentrado, tienes que ser capaz de explotar ese minuto al máximo, y la presión que te viene antes en la salida, yo siempre lo digo, eso no yo creo que hay poca comparación para la salida de una competición de esquí, pues salimos de 1 en 1 y te da mucha presión. Entonces lo que llevamos trabajando muchos años, bueno, 3 años o 4 ya, es la apnea. He visto que nuestros compañeros surfistas también suelen trabajarlo bastante, ellos más por un tema de aguantar la respiración debajo del agua, nosotros más por un tema del control mental, del control de la relajación, de conseguir básicamente que la tensión y la presión que provoca una competición no te atrofie, por decirlo así, ¿no? Ni idea. ¿Proyecto? A ver, explica ese proyecto. ¿Alguna pista? Esa es pregunta trampa, Elena, eso se hace muy poco. Pues de modelo, ¿no? Que justo le han dado en pretemporada, entonces ha aprovechado para su otra afición, que es ser modelo. No, la verdad es que nunca he sido muy nunca se me ha dado muy bien todo esto del modelaje, las fotos, etcétera. Pero hace poco, tengo un buen amigo que tiene una agencia que se dedica a ello y que hace poco empezó a incorporar deportistas, empezó a incorporar a gente con algo más que ser modelo, ¿no? Algo más que simplemente salir bien en una foto. Y bueno, me lo propuso, me pareció interesante, sobre todo por un tema de que al final estamos en un deporte poco conocido, con pocos sponsors, con pocas colaboraciones, poca gente interesada en invertir en ese deporte. Y bueno, me pareció una idea interesante. Así que de momento, digamos que estoy en fase de prueba, estamos empezando y a ver qué sale un poco. No tengo muchas expectativas, pero bueno, de momento están contentos con lo que está saliendo, así que yo sigo adelante. Su hermana. Yo, ¿Tu hermana? Antes de que respondiese, iba a decir que sí. Y su hermana igual, también. Sí. ¿No? En el ciclismo sí, todos acaban en ello. Tengo un hermano que se ha metido desde hace 2 años en el ciclismo de carretera y lleva 2 años que hasta que no me compre una bici y hasta que no empiece a ir a la carretera con él, no me va a dejar tranquilo. Mi padre ya está yendo a la carretera con él. Mi madre está casi a puntito y a mí está a punto de liarme, así que... Sí, ahora mismo está mi hermana Irene y anteriormente, como bien decía Maya, también compitió nuestro hermano mayor, pero bueno, ahora ya estamos solo las dos. A ver. Venga, Juan, te voy a dejar a ti primero.
Esto es que no te la sabes, vale. No lo sé. No se puede usar el comodín del público o algo así. Joder, no sé. ¿Pillaste podium? No, pero bueno, hice top 10, así que venga. Ya me estoy acercando. Venga, pues bastante. Séptima. yo digo sexta. Cuarta. ¡Ah! No, la verdad es que... ¡No había pensado! Joder. La verdad es que esa medalla se me escapó de las manos literalmente en la última pedalada. Pero bueno, pues quise arriesgar, iba tercera, quise arriesgar, me vi bien, quise ir a por la plata. Me abrí en el velódromo para poder adelantarnos, me subí un poco más de la cuenta y se me escapó una por debajo, nos adelantó y la verdad es que se me quedó una cara de tonta bastante seria, pero bueno, pues cuarta y ya está, es lo que hay. Quien no arriesga no gana, así que Pero, eso es. Si te digo la verdad, prefiero tu historia que me hubieses dicho que quedaste tercera, pero podrías haber quedado segunda. eso es. Ostras, pero la medalla era la medalla, pero bueno. Además, Sí, la medalla es la medalla, pero saber que has quedado saber que quedas tercero y podrías haber quedado segundo es mucho más doloroso que decir he quedado cuarto, pero me he dejado todo lo que tenía. Justo había fallecido esa misma semana, o sea, eso fue un miércoles y el lunes falleció el padre del seleccionador y tuvo que viajar de urgencia para casa. Y la verdad es que, bueno, a mí me une una relación muy grande con el seleccionador y pues me dio pena, ¿no? La verdad es que quería haberle dado la medalla y me quedé a las puertas. Pero bueno, bien, la verdad es que luego acabé contenta. ¿Inef? Lo típico que quieren estudiar todos los deportistas. Sí, has hecho Inés y luego otro curso, ¿no? Como un máster de irakaskuntza y de enseñar idiomas también, ¿no? Eso es. Primero hice INEF, como dices, como todos los deportistas, allí que fui. Y, yo hice ADE, o sea que como... yo me salgo de la filóloga inglesa, o sea. que no tiene nada que ver. Y nada, luego sí que hice un máster pues para poder dar clases en secundaria, en bachiller, un poco por ahí. En casa, no sé, la verdad es que siempre me han dicho que estudiáramos, que por muy bien que nos fuese el deporte, pues por desgracia no éramos Messi y no íbamos a poder vivir de ello toda la vida. Así que estudiáramos algo que hasta los 65 años pues habíamos adquirido la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Entonces, pues ya... casi pues lo tienes asumido y sabes que tarde o temprano pues ese día va a llegar. Entonces pues intentas formarte y esperar. Con lo cual yo siempre he intentado seguir mi formación, formarme, aprender todo lo que pueda. Siempre desde pequeño he sido muy curioso, me gusta saber muchas cosas, todo lo que pueda además. Y cuando de verdad me gusta algo se me queda para siempre. Pero el otro día lo hablaba, la verdad es que a mí me asusta un poco el momento que deje de competir y que deje de estar al alto nivel deportivo, ¿no? Esta vez que he estado tanto tiempo sin ello, lo único que quiero ahora mismo es volver a la nieve, volver a ponerme un esquí y volver a tirarme por una cuesta. Tengo un mono de esquiar que no puedo con él ahora mismo. Sí, yo igual, O sea, de estar placando a la gente que siempre digo, qué pereza, ahora toca hacer esto, tal, y ahora lo echo de menos. Buah, porque ahora están diciendo de hacer rugby sin contacto, que es como, ¿qué? O sea, no puede ser. O sea, quieren quitar la melee, que es cuando el símbolo del rugby, ¿no? Cuando se meten dos así. Sí. Pues quieren también valorar el hecho de que se quite o reducirlo. Nos quieren quitar nuestro deporte y es como, no puede ser. Me voy a tirar un triple. Pone 98, una de las opciones. Es que es la que peor veo. Yo digo esa. Ofrecer ayuda integral de cara a los Juegos Olímpicos.
pues 34. Pues 67. Vale, diría que ayudar en la difusión de los valores de basquetín por su trayectoria deportiva. Joder, lo tiro, ¿eh? Pensaba que iba a dar pena con esto. ¿Maider? Buah. ¿Por qué me tocan a mí siempre las más difíciles? Pues un remo. Ah, mierda. 2 remos. Se utilizan en algunas uno y en otras otro, pero yo eso es solo porque tenía un compañero en una beca y otro que, bueno, es David Cal, que iba con uno. Y también porque era la última pregunta que quedaba, ¿eh? A ver. Cupo de reserva para entrar en la universidad. Joder, me ha costado leer las respuestas. ¿En París? Sí, ¿no? París. Los Ángeles. París, ¿París no tenía una 2024, candidatura ¿no? olímpica? 2024, sí. No, eso. Algo me sonaba a mí, algo me sonaba. Me hace gracia porque pones la pregunta y hacemos todos así. A ver. Pero leemos. La primera. Yo digo la tercera. Maialen Txorraut, Ander Inigo eta... No. No es ese. Eta Kako, hori... Vale, sí. Esa sí. Esa sí. Pensaba que la tercera era la otra. 3. No, sí, 3. ¡Toma! Oh, macho, estás on fire, ¿eh? Sé que 0 no, porque Maialen Txorraut ganó, así que... Joder, esta no lo sabía, ¿eh? No tengo claro si son 2 o 3, así que voy a decir 3. Buenísimo. Joder, con la pregunta. Joder. Te han pillado manía, ¿eh? Joder, que sí. Pues no sé, en China, no sé. Gecho. Yo hubiese dicho China, ¿eh? Tal y como está el tema de los juegos y todo esto en Asia, estos compran la por eso lo he asignatura. dicho. O sea, tenía un miedo por este juego y al final ganó. Yo pensando, voy a quedar fatal porque no tengo ni idea. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Oye, se aprende mucho, sobre todo de ver que al final, por mucho la diferencia que hay en los deportes, tenemos muchísimas cosas en común. Pues ya ves, estamos todos cagados perdidos sobre dejar nuestro deporte. Y me parece que definitivamente tenemos que ir al Conquist. Buah, me encantaría. Lo más importante con lo que me quedo hoy. Sí, a mí también me ha encantado, ¿eh? O sea, al final, como llevamos estas vidas tan ajetreadas, no tenemos tiempo para conocer a otros deportistas y estas charlas, la verdad es que me gustan un montón, pues igual que cuando vamos a las galas y otros eventos que pues te da la oportunidad de conocer otros deportistas y como dice Juan, al final tenemos muchas cosas diferentes en nuestro deporte, pero luego en nuestro día a día hay muchas facetas que tenemos en común en nuestras vidas y es súper interesante compartir cada uno su experiencia y ver cuántas cosas tenemos en común entre nosotros. Nos hemos estado a gusto y se ha hecho muy ameno, así que... Yo diría que, bueno, muchísimas gracias por seguirnos y por apoyarnos, que al final parte de que podamos hacer lo que nos gusta es gracias a los seguidores que tenemos, ¿no? Y al apoyo que tenemos de bueno, aparte de fundaciones como Basket Team, de nuestros seguidores, y que si vamos al Conquist, que voten por nosotros.
Favorito del público. Eskerrik asko. Es un gustazo. Agur. Agur. Agur.